Le vamos a hablar con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que ha sido ministro en Bolivia, que conoce perfectamente esta situación. Doctor, ¿y cómo lo ha impactado tanto lo de Colombia como lo de Bolivia? ¿Cómo le va? Buenas, para entender lo que pasa en Colombia, en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela, en la Argentina, hay que entender que estos gobiernos son parte del sistema del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo, que se organiza en este siglo, liderado por Cuba y Venezuela, en la alianza de Chávez con Castro, y que monta una verdadera organización criminal. Esto no es política, es delincuencia organizada transnacional que después de tomar el control de Venezuela y de establecer las dictaduras en el Ecuador con Correa, en Bolivia con Evo Morales y en Nicaragua con Ortega, se dedican a expandir su franquicia, participando y alentando la participación de gente de su control o bajo su control en países con democracia. Y así es que Kirchner llega al poder en la Argentina, así es que muy temprano Lula toma el poder el año 2002 en el Brasil, así es que en el Paraguay pasa por ahí el obispo Lugo, así es que en el Uruguay toman el poder con Pepe Mujica y han intentado insistentemente hacerlo en Colombia y ha sucedido. Petro ha tomado el poder, pero antes de que se cumpla un año de ejercicio de ese mandato presidencial, uno de los jefes de estrategia, el jefe de campaña de Petro, muy ligado a él, Armando Benedetti, junto con la secretaria privada de Petro, que Petro nombró incluso días antes de tomar posesión de presidente, la señora Saravia, han protagonizado una confesión pública en la que Benedetti les recuerda a su exsecretaria, porque esta señora antes de llegar a ser secretaria de Petro, presidente, era la secretaria de Benedetti en el Senado. Entonces, Benedetti les recuerda a la señora Saravia qué es lo que él había hecho por la campaña. Le dice que ha conseguido 150 mil millones de pesos, que al cambio de esa época no son 3, son un poco más de 4 millones de dólares. Y que eso ha venido de la costa, entre comillas, y que si él avisa de dónde ha venido, eso va a ser el proceso 8000 de Petro. El proceso 8000 en Colombia recuerda el proceso que se armó contra el expresidente Samper. Cuando era presidente, acababa de llegar a la presidencia y apareció documentación de que lo había financiado el narcotráfico a través de un proceso que tenía ese número, el proceso 8000. Entonces esto recién está empezando en Colombia, porque además se ha complicado con el hecho de que uno de los testigos convocados a declarar, el jefe de seguridad de avanzada del presidente Petro, se ha suicidado, entre comillas. Hay sospechas de esa situación, obviamente el gobierno ha certificado el suicidio, pero una persona que había declarado días antes que estaba listo para ayudar a la fiscalía y para declarar ante las autoridades del Congreso y donde se ha convocado, no se suicida. Entonces, eso está como los suicidios en Bolivia, donde el ex interventor del banco liquidado por el gobierno o intervenido por el gobierno aparece lanzándose de un piso 14, supuesto suicidio, y cuando le hacen la autopsia resulta que antes de suicidarse se había arrancado un testículo y reventado un ojo. Entonces las cosas son muy complejas. El escándalo de Colombia no es un escándalo, es una confesión. Es una confesión que detalla, primero, fraude electoral. Segundo, una serie de falsificaciones que tienen que ver con el hecho de recursos no declarados, recursos captados de fuentes ilegales y auspicio del narcotráfico o de la dictadura de Venezuela, que es el castrochavismo, de nuevo, que es así como financian sus campañas. Acuérdese en la campaña de Kirchner en la Argentina, cómo llegó un personaje desde Miami con maletas de dinero y fue atrapado por la aduana. Fue el caso Antonini Wilson. O sea, esta no es una cosa que esté fuera de la práctica, y eso sucedió hace como 15 años. Entonces, están repitiendo las mismas maniobras criminales que cometen,
que cometen, operadas y dirigidas por Cuba, sostenidas por la plataforma principal que es Venezuela, y operadas desde los gobiernos de las dictaduras satélites de Bolivia, Nicaragua, y desde gobiernos paradictatoriales como el de Fernández Kirchner, el mismo Petro en Colombia, el de Lula en el Brasil y el de López Obrador en México, ¿no? O sea, y doctor, Armando Benedetti teme por su vida, ¿no? Este ex embajador de Colombia en Venezuela, justamente el que habla con Laura Sarabia, con la jefa de gabinete de Petro, dice: yo no me voy a suicidar, temo por mi vida, y habló con la fiscalía y terminó de decir eso y apareció muerto este coronel Dávila. O sea, es un hecho cada vez más grave. Él tiene que temer por su vida porque está metido en una mafia y usted sabe cómo la mafia resuelve sus problemas. Esto no es política. En política las cuestiones se resuelven pública, institucionalmente, pero esto es crimen organizado. Esa es la definición de castrochavismo. El castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, es un grupo de gente que a partir de la alianza de Chávez y Castro suplanta la política por una organización de crimen organizado transnacional y la dirige desde Cuba y Venezuela. Sí, doctor, ¿y sabe cómo uno se da cuenta de que no quieren hacer nada? Muchas veces les han propuesto a estos gobiernos hacer una DEA latinoamericana, dicen, porque si el crimen es transnacional y si el crimen de alguna manera es continental, hagamos una DEA, y siempre todos se opusieron. No necesitan hacer una DEA, necesitan simplemente firmar convenios de cooperación con la DEA que existe, porque la DEA firma convenios de cooperación. En la década de los 90 Bolivia tenía un convenio de cooperación con la DEA y fue el tiempo de mejor lucha contra el narcotráfico, porque la lucha contra el narcotráfico es una técnica que está fundada en capacidades, en transparencia, en control, en preparación, en una serie de elementos que puede aportarlos la cooperación internacional. Y eso no es intervención. La DEA americana es el organismo más importante de lucha contra el narcotráfico en el mundo, el que tiene más capacidades, y tiene hoy día convenios firmados, por ejemplo, con el Ecuador, que está después del hecho de que Correa volvió durante su dictadura un narcoestado al Ecuador, están recuperando ese país. Tiene firmado convenios con países del África, del Asia, de Europa, y lo que han hecho más bien los gobiernos dictatoriales es expulsar a la DEA. Yo quiero recordarle que Correa expulsa a la DEA, que Evo Morales de Bolivia expulsa a la DEA y al embajador americano, que Venezuela expulsa a la DEA y al embajador americano, claro, porque no quieren control. Como ellos tienen que construir, como en efecto lo han hecho sus narcoestados, que se definen como aquellos estados en los cuales los funcionarios de gobierno, aprovechando sus capacidades legales como funcionarios, participan de alguna de las etapas del narcotráfico, como quieren hacer eso y lo han hecho, y hoy día Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua son narcoestados, tenían que expulsar a la DEA. O sea, usted está dando una idea que es como mostrar el crucifijo al diablo. Claro. Doctor, muchísimas gracias como siempre y vamos a seguir atentos porque lamentablemente las noticias se van repitiendo y todos los pronósticos que usted nos ha ido dando se han ido materializando. Un gran abrazo y muchas gracias como siempre, ¿eh? Gracias. Lo bueno es que la prensa y la revolución tecnológica destapa rápidamente estos escándalos y tenemos sobre la mesa una confesión en Colombia que ahora pone en manos de las instituciones colombianas el resultado de lo que sucede.